estaba parado frente a la tumba de mi padre, quien había sido el director ejecutivo de una gran empresa. Después de su muerte, mi cuñado Patrick tomó el control, heredó la empresa y la increíble suma de $500 millones. Mientras tanto, yo solo recibí una vieja camioneta que Patrick siempre presumía. Con una sonrisa burlona, dijo: tengo la empresa y todo el patrimonio en mis manos. Esa camioneta te queda bien. Pero para mí, esa camioneta era más que solo un vehículo. La observé pensativo, y cuando encendí el motor, noté que ya había un destino configurado en el sistema de navegación. ¿Qué es esto?, me pregunté mientras tomaba el volante con firmeza, pero sin apretar demasiado. Comencé a conducir. Hola a todos, mi nombre es Frank y tengo 45 años. Ahora estoy parado frente a un gran ataúd donde mi padre descansa en paz. Mi relación con él siempre fue complicada. Mi padre construyó una empresa de construcción desde cero, pero yo decidí tomar un camino diferente justo después de la universidad. Dejé mi casa para convertirme en profesora, cumpliendo un sueño de la infancia. Esta decisión causó muchas discusiones acaloradas y, por mucho tiempo, apenas hablamos. A pesar de nuestros desacuerdos, nunca odié a mi padre. Yo tenía mis propios sueños que seguir y no podía renunciar a ellos para dirigir el negocio familiar, aunque sentía un fuerte deber como hijo mayor. La culpa pesaba sobre mí por no cumplir con las expectativas de mi padre. Esa culpa me acompañaba todo el tiempo. Después de mis visitas a casa, mi madre confiaba en mi hermana, Sofía, para contarle a mi papá sobre mi vida. Sofía y su esposo a menudo le enviaban regalos caros o organizaban viajes para el cumpleaños de mi papá o su aniversario, fingiendo que eran de mi parte. Cada vez que Sofía me animaba diciendo: ojalá tú y papá pudieran hablar directamente. Él solo está tratando de ser fuerte. En el fondo debe sentirse solo. Yo pensaba en sus palabras y solo negaba con la cabeza. Pero un día, recibí la triste noticia de que mi papá tenía cáncer. Cuando escuché eso, rápidamente dejé mi trabajo y regresé a donde vivía mi familia. Me di cuenta de que lo que realmente importaba era la vida misma, y las discusiones pasadas con mi padre parecían tan insignificantes. Decidí volver a mi ciudad natal para enseñar en una escuela local y cuidar de mi padre enfermo. Al principio, mi padre se sorprendió al verme regresar, pero con el tiempo lo aceptó en silencio. Yo tampoco dije mucho, solo me quedé a su lado y lo cuidé, ayudándolo cuando lo necesitaba. Él me lo agradecía suavemente, y esas palabras me trajeron algo de paz. Lamentablemente, la lucha de mi padre contra su enfermedad llegó a su fin. El último capítulo de su vida se cerró en silencio, conmigo, Sofía y nuestra madre a su lado. No sabíamos lo que estaba pensando en sus últimos momentos, pero esperábamos que su alma estuviera en paz. Aunque sabíamos que perderlo sería difícil, su partida nos afectó profundamente a todos. Mi madre, Sofía, e incluso mi joven sobrino Randy, estaban muy tristes y lloraron mucho. El único que no mostró ninguna emoción fue mi cuñado Patrick, quien, durante los preparativos del funeral, se comportó fríamente. Le pregunté si finalmente había muerto, pero en ese momento me sentí orgulloso de mí mismo por mantener la calma y no reaccionar con enojo hacia Patrick. En lugar de eso, me concentré en organizar el funeral de mi padre. Esto me mantuvo ocupado y me ayudó a distraerme del dolor. Ignoré las duras palabras de Patrick y me aseguré de que todo para el funeral se hiciera bien. Patrick y yo nunca nos habíamos llevado bien, y nuestra relación solo empeoró con el tiempo. Pero, a pesar de todo, mantuve mi enfoque durante ese momento tan difícil. Conocí a Patrick cuando era un trabajador calificado en la empresa de mi padre, y de verdad lo respetaba por sus habilidades. Sentía como si hubiera ganado un verdadero hermano cuando Patrick se casó con mi hermana Sofía. Él era 5 años mayor que yo y, en ese entonces, parecía un modelo a seguir. Antes de que Patrick y Sofía se casaran, solía pedirle consejos sobre varios problemas, y él siempre me escuchaba. Uno de nuestros grandes desacuerdos fue sobre si debía unirme o no al negocio familiar. Patrick solía decir: deberías vivir tu propia vida, Frank, tienes tu propio camino. Nadie sabe qué decisiones en la vida son las mejores, así que lo más importante es tomar decisiones de las que no te arrepientas después. Animado por sus palabras, cambié de la escuela de negocios, donde estudiaba administración, a la facultad de educación, donde realmente quería estar. Con el tiempo, Patrick y Sofía se casaron y comenzaron su vida juntos. Han pasado 22 años desde entonces, y la distancia entre mi padre y yo se hizo más grande. Seguí adelante, y mi vida perdió la oportunidad de cerrar esa brecha. Pero cuando supe de la enfermedad de mi padre, lo dejé todo y corrí a casa. Patrick, quien antes me saludaba con entusiasmo, había cambiado. Ahora parecía incómodo a mi alrededor. Cuando estábamos solos, me decía fríamente:
Volviste corriendo cuando escuchaste que estaba enfermo. Verdad, pero no importa. No heredarás nada. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y luché por encontrar una respuesta. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté. Patrick continuó, no te hagas el que no sabe. Podría ser coincidencia, pero aunque ahora quieras dirigir la empresa, ya está decidido quién será el próximo líder. Patrick habló con dureza. Sus palabras me sorprendieron y respondí más fuerte de lo que quería. No, eso no es todo. No regresé por la compañía. Me di cuenta de que no había sido un buen hijo y quería disculparme con papá, aunque fuera tarde. Patrick me cortó en seco, no necesito tus palabras elegantes. Suena como algo sacado de un drama de televisión. A Sofía le gustan ese tipo de cosas, pero todos esos regalos que enviaste solo eran para quedar bien con él. Intenté explicarle, eso no es del todo cierto, pero Patrick ya había tomado su decisión y no estaba interesado en creerme. Sus palabras también parecían un ataque hacia Sofía, y por primera vez, sentí una división profunda entre nosotros. Desde ese incidente, empecé a sentirme realmente molesto con Patrick. Él comenzó a burlarse de mí abiertamente, diciéndome, no importa cuánto intentes ganártelo, el pasado no cambia, no me hagas reír. Regresa a donde perteneces y cuida de tus estudiantes problemáticos. Al principio, me hizo reflexionar profundamente sobre cómo me veían los demás, pero las palabras de Patrick demostraron que estaba más preocupado por él mismo que por cualquier otra cosa. El comportamiento de Patrick a menudo parecía irrespetuoso, tanto para su suegro como para su esposa, Sofía. Empecé a pensar que se había casado con ella principalmente para acercarse a la compañía y a la riqueza de mi padre. Rara vez visitaba a mi padre cuando estaba enfermo y no lo ayudaría a cuidarlo ahora. Todo lo que podía hacer era trabajar lo más duro posible para proteger la empresa que mi padre había construido. Patrick siempre sonaba muy bien, pero en realidad solo quería evitar problemas. Los fines de semana, iba a jugar golf y decía que era por negocios. Casi nunca cuidaba de su propio hijo. Decía que quería que su hijo aprendiera muchas habilidades para hacerse cargo del negocio, pero dejaba todo el manejo y las tareas domésticas a Sofía. Cuando Sofía mostraba un poco de infelicidad por esto, Patrick le tomaba la mano apasionadamente y le decía, estoy dando todo por él. Ahora es el momento de producir resultados por cualquier medio necesario. Superemos esta prueba juntos. A Sofía le resultaba difícil enfrentarlo y generalmente solo asentía con la cabeza, aunque parecía reacia. Patrick era muy bueno actuando como el marido perfecto frente a Sofía, así que no es de extrañar que ella le creyera. Se despojó de su verdadero yo, probablemente porque pensó que yo era como él. Eventualmente, me acostumbré a las burlas de Patrick y ya no me molestaban tanto. Sin embargo, cuando nuestro amado padre falleció, me sentí desconsolado. Sentí una profunda tristeza y vacío. Aunque Patrick parecía molesto por el empeoramiento de la salud de nuestro padre, no podía quitarme la sensación de que había estado esperando este momento. Este pensamiento me puso muy triste y enojado después de la muerte de nuestro padre. Patrick heredó la mayor parte de la gran fortuna de nuestro papá, aunque él era solo un yerno. Tenía los mismos derechos a la herencia que Sofía y yo, según el testamento de mi padre. Obtuvo la mayoría de las acciones de la empresa y mucha riqueza. El giro inesperado de los acontecimientos me dejó sin palabras. A pesar de que yo era el hijo biológico de mi padre, pensé que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero en lugar de eso, Patrick se quedó con casi todo. Yo solo recibí una vieja camioneta que mi padre una vez amó. Patrick pareció sorprendido, pero a solas conmigo se rió y me dijo, viniste desde la ciudad hasta este pequeño pueblo, cuidaste a papá día y noche, y todo lo que obtienes es este pequeño camión. Qué final tan irónico. Ahora la empresa es mía y tú te quedas solo con esta mini camioneta como herencia. Es como una comedia. Luego salió de la habitación con una sonrisa. Me sentí vacío por dentro mientras sostenía las llaves de la mini camioneta con fuerza. El frío metal me hizo enfrentar la dura realidad, pero mi familia trató de animarme. Mantén la cabeza en alto. Papá tenía sus razones. No quiso molestarte. Esa camioneta era algo que a papá siempre le encantó. Su vehículo favorito. Seguro se preocupaba por ti, a pesar de sus amables palabras. Estaba demasiado herido para responder. Sabía que lo que heredas no mide el amor de un padre, pero el hecho de que Patrick, que parecía estar esperando que mi padre muriera, obtuviera casi todo fue profundamente insultante. No se trataba del dinero, sino del dolor de ver que el arduo trabajo de mi padre iba a parar a un hombre así. Me sentí impotente para cambiar la situación. Agarrando la llave de la camioneta, decidí cuidar de la mini camioneta. Lo único que me dejó mi padre parecía tener un significado más profundo. Esperaba que limpiar la camioneta pudiera ayudarme a ordenar mis sentimientos. Lavé cuidadosamente el camión con una manguera y luego me senté en el asiento del conductor.
donde mi padre solía sentarse. Arranqué el motor y noté algo inusual en el sistema de navegación. Mostraba una única ruta azul gruesa en lugar de solo mostrar mi ubicación. Eso es raro. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación?, me pregunté. Generalmente, eso solo sucede cuando se sigue una ruta específica. Cuando verifiqué el destino en la pantalla, solo mostraba coordenadas, no un lugar específico. Tomaría aproximadamente 1 hora conducir si quería manejar la mini camioneta. No lo pensé mucho, así que puse la camioneta en primera y salí de la casa. 1 hora después, durante un agradable trayecto, llegué a lo que parecía ser una casa. Fue una sorpresa, porque frente a mí había una pequeña casa modesta. Era bastante diferente de las casas más grandes en mi ciudad natal. Se sentía cálida y acogedora. El área estaba tranquila, y no podía ver ni escuchar a nadie alrededor. Salí de la camioneta y me paré frente a la casa, sintiéndome un poco confundido. No había señales que indicaran que era este lugar, pero parecía que el sistema de navegación me había traído aquí por alguna razón. Con cierta vacilación, toqué el timbre mientras la puerta se abría lentamente. La persona que vi fue la última que esperaba, mi mamá. He estado esperando. Frank, entra, querida, me dijo. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo es que este lugar estaba configurado en el sistema de navegación de papá?, le pregunté. Te explicaré todo, pero primero entra y relájate, respondió ella. Al seguirla adentro, encontré el interior simple pero acogedor, con solo lo esencial. Mamá preparó un poco de té y comenzó a explicar con voz tranquila. En realidad, este era el escondite secreto de tu padre. ¿En serio? Nunca había oído que papá tuviera un lugar como este, dije, sorprendida. Ella me explicó que este lugar era nuestro refugio secreto. Vinimos aquí cuando necesitábamos nuestro propio espacio o cuando queríamos un poco de paz y tranquilidad. Si alguna vez teníamos una pequeña discusión, nuestra regla era venir aquí para refrescarnos. No lo sabías, ¿verdad? Me quedé atónita, sumida en mis pensamientos. No tenía idea de que nuestra familia tuviera un lugar así. La regla existía, continuó, y esto es algo que tu padre quería que supieras. Me entregó un sobre marrón que estaba un poco abultado, como si dentro hubiera algo importante. Decidí leer la carta dirigida a mí. Frank, te he causado muchos problemas y te hice soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Lo siento mucho desde el fondo de mi corazón. La carta estaba llena de las reflexiones de mi padre sobre sus errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Él escribió: tu madre me dice a menudo que fue tu elección salir de casa, y un hijo tiene derecho a elegir su propio camino en la vida. Ambos somos tercos, pero cuando regresaste después de que enfermé, fue una sorpresa maravillosa para mí, aunque no pude expresarlo bien, porque no soy bueno mostrando mis sentimientos. Estoy profundamente agradecido por tu apoyo y por cuidar de la familia. Esta fue la primera vez que escuché palabras tan sentidas de mi padre, y me emocionó mucho. La carta también mencionaba a Patrick. A decir verdad, mi angustia hacia Patrick creció con el tiempo. Es bueno con las palabras y hace que la gente se sienta cómoda, pero pude ver su verdadera naturaleza. Sospeché que el comportamiento astuto de Patrick en la casa era su forma de intentar reclamar la propiedad. Estaba demasiado cansado del trabajo y de cuidar de todos ustedes para darme cuenta de sus acciones. Pero ahora que conozco a Patrick como lo conozco, creo que estas sospechas eran correctas. La carta continúa: no tengo intención de entregarte la compañía, pero si sucede algo inesperado, le he dejado una cantidad significativa de dinero a tu madre. Esto es para asegurar que tú y Sofía no lo necesitaréis. Por favor, acéptala. Después de terminar la carta, miré a mi madre. Ella no dijo nada, pero miró el sobre marrón. Lo tomé y verifiqué su contenido para confirmar que todo estaba a nombre de mi madre. Ella comenzó a hablar con firmeza: si transfiero las cuentas a ti y a Sofía, se considerará un regalo según las leyes fiscales si se menciona en el testamento. Patrick podría intentar tomarlo. Tu padre me dio este dinero en secreto mientras aún estaba vivo para evitar la interferencia de Patrick. Quiero dárselo a ti y a Sofía como un regalo en vida. Ella me explicó esto, pero todavía estaba tratando de entender el impacto total. La cantidad escrita en el libro de cuentas que me mostró era enorme, diferente a todo lo que podría haber imaginado. Nunca había visto tanto dinero antes. Para mí, significaba mucho que mi padre me dejara esto, no solo por la cantidad, sino porque demostraba que él realmente se preocupaba por mí, no solo por Patrick, quien era visto como su sucesor. Esto me conmovió profundamente. No solíamos compartir palabras tan emotivas, pero sabía que él siempre se preocupó por nosotros. Quiero que todo lo que le confía a tu madre te lo transmita a ti como agradecimiento por todos los regalos que me has dado, y por eso estoy realmente agradecido, escribió. Lo sabía.
Las lágrimas corrían por mi rostro. No pude contener mi emoción por mucho tiempo. Sentí que mi padre nunca me entendió realmente, pero estaba completamente equivocado. Él siempre me entendió y me valoró. Probablemente por eso confió en mí con eso. Con el viejo mini camión. Sabía que lo valoraría y lo usaría bien. Le dije a mi mamá que realmente desearía haber hecho más por papá, sintiendo un profundo arrepentimiento. Pero mi madre me consoló con una sonrisa amable y pareció entender el arrepentimiento que sentía. Me dijo que era natural pensar que pude haber hecho más cuando estaba de luto, pero que le di mucha alegría a tu padre y le di tanto amor. Fui su mayor orgullo. Escuchar sus palabras me hizo llorar de nuevo, pero también me inspiraron a tomar una decisión firme. No dejaría la compañía en manos de alguien como Patrick, que había deseado su muerte. Decidí resistirme en silencio y hacer un plan cuidadoso sin que Patrick supiera que había adquirido una fortuna significativa. El primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en los que mi padre había confiado para construir una base de apoyo. Aceptaron ayudarme a continuar con el legado de mi padre. Sus reacciones dejaron claro que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana actuaron con dulzura durante la lectura del testamento, manteniendo la atención de Patrick fuera de mí. Continuaron actuando de la misma manera frente a Patrick, lo que le hizo pensar que había tenido éxito. Me miró con arrogancia y me dijo: «Oye, tu padre te abandonó y dejaste a un hombre pobre. ¿Todavía tienes la intención de quedarte en esta casa?». Se burló. El nuevo presidente ahora admite su derrota y regresa a casa. Patrick decía estas palabras agitando su mano con desdén, como si estuviera ahuyentando una pequeña mosca. Desde que se convirtió en CEO, la actitud arrogante de Patrick creó una atmósfera tensa en la empresa. A pesar de su alta posición, ignoró sus deberes y se volvió grosero con su personal. Esto causó muchos problemas y muchos empleados capacitados quedaron descontentos con su liderazgo. Patrick no cuestionó su enfoque y permaneció demasiado confiado. «Aquellos que no pueden comprender mi visión superior también podrían renunciar de inmediato», decía en público. A medida que aumentaban los problemas en la empresa, Patrick disfrutaba gastar dinero y vivir lujosamente, mientras que su pasión por el negocio parecía desaparecer. Cuando lo conocí, parecía una gran persona, hábil, e incluso le agradaba a mi padre. ¿Cómo había cambiado tanto? Mi madre lloraba todas las noches, ocultando sus lágrimas a los niños. No podía simplemente ver cómo la empresa se desmoronaba. Estaba planeando en silencio mi próximo movimiento. Finalmente, llegó el día en que actué. Salí temprano de casa y esperé en la oficina a que llegara Patrick. Cuando entró a la oficina del presidente, se sorprendió al verme sentado allí. «¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué estás sentado ahí? Saca a esta persona de aquí», exigió. «El que debería irse eres tú», le respondí con calma. «¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza?». Patrick me miró como si yo fuera un insecto molesto. «Usando los activos que nuestro padre nos dejó, compré la mayoría de las acciones de la empresa. Se celebró una junta general extraordinaria de accionistas y fuiste oficialmente destituido como presidente». «Patrick, lo siento, pero ya no eres el presidente de esta empresa». «Espera un minuto», tartamudeó, confundido, repitiendo palabras que no tenían sentido. «¿No entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pensaste que la herencia era solo un viejo mini camión, pero ese camión se convirtió en dinero de una manera inesperada». Patrick trató de indagar en detalle sobre el escondite, pero evité sus preguntas y cambié de tema, lo que solo lo molestó más. «El juego terminó. Sal de este lugar inmediatamente», le dije con calma y le entregué varios documentos. Mientras Patrick los miraba, su rostro se puso blanco. «¿Qué es esto?», me preguntó. «Estas son las actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y este otro documento es tu aviso de despido», le expliqué. Patrick se enojó mucho. Arrugó los papeles que tenía en las manos y gritó: «¿Crees esto? Espera, tomaré acciones legales. Seguiremos con acciones legales. Tenemos buenas razones para nuestras acciones». «¿Cuáles son las razones por las que has estado detrás de la riqueza del viejo y de esta compañía desde el principio?». «No son más que celos», le respondí con calma. «Déjame, te pregunto directamente, Patrick, ¿has estado usando los activos de la empresa para tu uso personal y firmando contratos de arrendamiento para tu propio beneficio?». «¿Qué pasa si tengo? ¿Qué te importa?», respondió Patrick. Su rostro palideció por la sorpresa. «¿Cómo lo supiste?», tartamudeó mientras yo enumeraba su mala conducta, como llevarse a casa computadoras y otros electrodomésticos destinados al uso de la empresa. Patrick luchó por responder que las computadoras y televisores que deberían estar en la oficina están en su casa y se usan para cosas personales. «¿No es razón suficiente para actuar?», presioné a Patrick, tratando de frenarlo frenéticamente.
¿Para defenderse? ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso?, preguntó con los labios temblorosos. Mantuve mi mirada fija en él y continué. Deberías haber sido más consciente de tus responsabilidades. Te volviste complaciente cuando creías que controlabas todo. He estado recopilando información sobre Patrick y las acciones de los ejecutivos de la empresa. Después de la muerte de nuestro padre, Patrick se volvió más arrogante. Solía al menos pretender respetar a los demás, pero como presidente comenzó a trasladar su trabajo a otros e incluso se quedaba dormido en su oficina. Esta actitud provocó que muchos empleados leales a mi padre se frustraran por su comportamiento. Patrick, molesto por la situación, dudó de mi capacidad de gestión, enfatizando que era imposible para mí cumplir el rol de gerente. Nunca has trabajado un día en esta empresa, piénsalo. ¿Cómo puede alguien sin experiencia al dirigir una empresa convertirse en presidente? Es imposible confiar la gestión a alguien como tú, argumentó Patrick, creyéndose con toda la razón. Estuve de acuerdo. No tengo intención de convertirme en presidente de esta empresa. Sentarme en esta silla es solo un mensaje simbólico para ti. De hecho, el nuevo presidente ya ha sido elegido por una junta directiva diferente y ya está cumpliendo con sus deberes. Patrick estaba atónito. Se quedó allí con la boca abierta y los ojos muy sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Estaba seguro de que yo estaba detrás de la presidencia. Había planeado reemplazarlo. Como lo he dicho muchas veces, no busco el puesto de presidente. Mi único objetivo es honrar a mi padre y proteger la empresa que pasó su vida construyendo. Le expliqué, y Patrick respondió que pensaba que solo me importaba la riqueza y el estatus que provenían de nuestro padre, no su verdadero valor. Después de mi respuesta, Patrick tembló de ira por un momento, pero luego se compuso. ¿Crees que esto se acabó y puedes simplemente disfrutarlo?, se burló, y luego salió furioso de la habitación. Esa noche, en la oficina del presidente, sucedió algo inesperado. Sofía le arrojó los papeles del divorcio a Patrick, terminando así su matrimonio. Esto fue el resultado de su mala conducta en la empresa y su eventual despido. El nuevo presidente fue elegido entre los directores que respetaban a mi padre y estaban decididos a proteger lo que él había construido. Sentí que la empresa debía ser dirigida por alguien que continuara el legado de mi padre. Un sentimiento que mi madre y mi hermana apoyaron mientras yo coordinaba el despido de Patrick con los abogados. Sofía se estaba preparando para el divorcio, y el día que mencionó el tema, su voz herida llenó la casa con una atmósfera pesada. ¿Por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque perdí el título de presidente y tú perdiste el interés en mí?, preguntó Patrick, manteniendo la calma pero con un comportamiento firme. Sofía respondió que no tenía sentido hablar de traición. Tú traicionaste nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de hija del presidente. Descuidaste nuestro hogar, no ayudaste a criar a nuestros hijos, no mostraste respeto hacia nuestro padre enfermo, y al final trataste de quitarle todo. Ahora es el momento de que enfrentes las consecuencias. Patrick no respondió a las palabras de Sofía. Había soportado mucho preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa, pero afortunadamente, la herencia de nuestro padre le dio una base financiera sólida para criar a sus hijos después del divorcio. Planeamos vivir una vida pacífica, lejos del conflicto con nuestra madre y nuestra hermana. Nuestra única preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Patrick, pero ahora se había quedado sin fondos. Había perdido mucho dinero en una estafa de inversión y estaba incluso endeudado. Esta estafa involucró a un hombre que se hacía pasar por una firma de corretaje, pero en realidad era un estafador. Patrick se dejó llevar por palabras convincentes y perdió una cantidad significativa. Esta situación demostró cómo las personas pueden explotar a aquellos que de repente tienen mucho dinero. Ahora Patrick estaba sufriendo las consecuencias financieras de sus acciones. Mientras tanto, pasé días gratificantes cuidando a mi madre. Disfruté de una vida tranquila y cómoda, continuando mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo también disfrutamos mucho cuidando a mi sobrino Randy, quien nos tenía mucho cariño. Su presencia agregó felicidad a nuestra vida diaria. Cuando sea mayor, seré presidente como el abuelo, declaró Randy, con sus palabras llenas de la inocencia de los sueños de la infancia. Esto nos hizo sonreír e incluso hizo que mi madre llorara de emoción, mientras intercambiábamos miradas, Sofía y yo. Miradas cómplices y nuestras sonrisas reflejaban calidez y comprensión. Podrías decir eso ahora, pero no me sorprendería que quisieras convertirte en profesor cuando estés en la universidad, bromeé suavemente, recordando declaraciones pasadas que hicieron reír a todos. Pero yo no soy muy bueno estudiando, así que tal vez no seré un buen maestro, dijo en serio, frunciendo el ceño. Su seriedad lo hacía aún más entrañable y provocó más risas, esta vez llenas de afecto. En ese momento, con una abrumadora sensación de felicidad,
Nos dimos cuenta de que realmente estábamos viviendo el presente y disfrutando de nuestra unidad familiar.